Mi mejor amiga usó mi identidad para abrir un OnlyFans y ganar dinero a mis espaldas, pero cuando la descubrí, intentó demandarme por invadir su privacidad. Durante años creí que la confianza era algo que se cultivaba con actos constantes y memorias compartidas, como esas pequeñas luces que una va colocando una a una en el camino para no perderse. Pensaba que bastaba con haber estado presente en los momentos difíciles, con haberse escuchado mutuamente en medio del llanto, o haberse reído hasta el cansancio en madrugadas eternas, para que una amistad fuese real, sólida, a prueba de cualquier malentendido. Jamás imaginé que detrás de cada uno de esos gestos pudiera esconderse algo tan sórdido, tan meticulosamente cruel, tan bien orquestado que ni en mis peores pesadillas habría logrado anticiparlo. Pero esa fue mi realidad. Lo que empezó como una sospecha incómoda terminó por revelarse como la traición más calculada que alguien me ha infligido. Y lo peor no fue que lo hiciera. Lo peor fue la frialdad con la que lo sostuvo incluso después de que la confronté. Ella se llama Renata. Nos conocimos en el último año de secundaria, cuando ambas estábamos más perdidas que encontradas en ese caos hormonal que es la adolescencia. Yo era tímida, torpe en lo social, callada hasta lo enfermizo. Ella, en cambio, irradiaba un tipo de carisma natural que no buscaba aprobación, simplemente se imponía. Me hablaba como si ya me conociera desde siempre, como si mis silencios fueran parte de un lenguaje secreto que solo ella entendía. Desde entonces fuimos inseparables. Compartimos la universidad, el primer departamento alquilado con paredes que se caían a pedazos pero que decoramos con garabatos y post-its cursis, y también compartimos los primeros trabajos mal pagados, las decepciones amorosas, las terapias fallidas. Nunca me pasó por la cabeza cuestionar si esa amistad era equitativa. Tal vez porque necesitaba creer que lo era. Tal vez porque nunca me detuve a medir cuánto daba yo y cuánto devolvía ella. Pero ahora, viéndolo en retrospectiva, todo estaba ahí, solo que en ese entonces me negaba a mirar. Trabajo como asistente legal en un pequeño bufete de abogados, nada glamoroso pero suficiente para pagar mis cuentas y mantener mi independencia. No soy muy activa en redes sociales, tengo lo básico, fotos decentes, un par de publicaciones al año. Siempre he sido cuidadosa con mi imagen porque sé que vivimos en una época donde todo puede ser malinterpretado, manipulado, viralizado. Lo último que esperaba era que esa precaución mía terminara siendo utilizada en mi contra. Un domingo cualquiera, revisando mis correos electrónicos por inercia, noté que uno de los filtros de mi bandeja de entrada, uno de esos que se crean automáticamente, mostraba una notificación curiosa. Un mensaje de confirmación de una suscripción a una plataforma que jamás había visitado. Pensé que era spam o phishing, así que lo ignoré. Pero los días siguientes siguieron llegando correos similares. Confirmaciones de pago, notificaciones de nuevos seguidores, mensajes privados. Fue entonces cuando el nombre de la plataforma me llamó la atención. OnlyFans. Sentí una incomodidad absurda en el estómago, una mezcla de confusión, miedo y una ligera sospecha que intenté ignorar. ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía? No había ninguna lógica. No tenía cuenta allí, no me había registrado, jamás había dado mi correo personal para nada similar. Pero un detalle me heló la sangre. En uno de los correos había una miniatura, una imagen borrosa que se usaba como banner de perfil. Mi cara. Era una foto mía, que conocía perfectamente, que había tomado en mi habitación hace años, con una camiseta gris y el cabello suelto. Una imagen que jamás publiqué. Ni en Instagram, ni en Facebook, ni en ninguna parte. Era una de esas selfies que uno toma y luego borra, o eso creía. Recuerdo haberla enviado una vez, una única vez, a Renata, cuando estábamos jugando a criticarnos las fotos antiguas y bromeábamos con lo vendibles que éramos en la oscuridad. Abrí el perfil, temblando. Usé el enlace del correo para acceder sin loguearme. Ahí estaba, una cuenta con mi nombre, o más bien, con una versión ligeramente alterada del mío, una que cualquiera que me conociera identificaría de inmediato, con una serie de fotos editadas pero claramente mías. En algunas aparecía mi rostro, en otras lo habían difuminado, pero reconocía los lugares, la ropa, las poses. No eran explícitas, pero insinuaban más de lo que jamás habría mostrado por voluntad propia. Me quedé paralizada durante minutos, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar.
Era como mirar un espejo distorsionado, uno que te devuelve una versión tuya que no reconoces, que te repugna, que te despoja incluso del derecho a indignarte. Mi primera reacción fue de negación. Tenía que ser un malentendido, una broma de mal gusto, una suplantación cualquiera. Pero en mi interior, algo gritaba que no era casual. Que esa imagen específica, ese tipo de edición, ese estilo de escritura en las descripciones, solo podía venir de alguien que me conociera demasiado bien. Alguien que tuviera acceso a mis carpetas, a mis dispositivos, a mis fotos más privadas. Y no me tomó más de 10 segundos llegar a una sola posibilidad, Renata. Porque ella era la única que lo tenía todo. Mi confianza. Mis claves. Mi casa. Mi historia. Todo. Y porque ella, en los últimos meses, se había vuelto evasiva, distante, misteriosa. Con excusas sobre su nuevo emprendimiento, sobre lo bien que le estaba yendo, sobre que la independencia se gana rompiendo ciertas reglas. Siempre lo decía entre risas, como quien esconde algo emocionante detrás de un velo de sarcasmo. Esa noche no dormí. Busqué compulsivamente más datos, más vínculos, y lo que descubrí fue una pesadilla creciente. El perfil tenía más de 14.000 suscriptores. Publicaba 3 veces por semana. Tenía incluso contenido en video, videos que usaban mi rostro superpuesto con alguna técnica de inteligencia artificial, con gestos míos que eran una imitación perfecta. Tan espeluznante que no podía dejar de llorar mientras los veía. No entendía cómo alguien que decía quererme podía haber llegado a ese punto. No comprendía con qué tipo de frialdad se puede mantener una fachada de amistad mientras se destruye la dignidad de la otra persona por likes y dinero. Pero lo que más me rompió no fue el contenido. Fue el momento en que supe que había estado lucrándose con mi imagen durante meses, quizás más de un año, mientras me miraba a los ojos, mientras me abrazaba, mientras me decía cuenta conmigo para todo. No, Renata no era una amiga confundida. No era una persona con problemas económicos que cayó en una mala decisión. Era una mujer perfectamente consciente de lo que hacía, y lo hacía con una sonrisa. Eso fue lo que me hizo decidir que no iba a dejar esto en manos del destino. Porque esto no era una discusión entre amigas, ni siquiera una traición corriente. Era un crimen, uno que merecía una respuesta. No una disculpa. No una explicación. Una respuesta. Precisa. Fría. Implacable. Y eso fue lo que empecé a planear desde ese mismo momento. Actualización 1. Durante los días que siguieron a mi descubrimiento, experimenté una clase de desconcierto que nunca había sentido. No solo se trataba de la traición de alguien a quien había considerado mi familia elegida, sino de una forma de violación emocional e identitaria que me dejó completamente descolocada. Mis pensamientos se volvieron obsesivos, repetitivos, una maraña de preguntas sin respuestas concretas. ¿Cómo había conseguido las fotos? ¿Desde cuándo lo hacía? ¿A cuántas otras personas les había mostrado mi imagen tergiversada? ¿Había alguien que la reconociera y supiera la verdad y aún así decidiera no decirme nada? Dormía mal, comía a medias y revisaba compulsivamente todo lo que alguna vez le había compartido. Cada conversación por WhatsApp, cada nota de voz, cada archivo adjunto. Era como mirar un registro forense de mi ingenuidad. Me sentía estúpida, expuesta, sucia. Renata, mientras tanto, continuaba con su vida como si nada. En sus redes seguía compartiendo memes, frases pseudoespirituales sobre la importancia de soltar lo que no nos pertenece y selfies con su sonrisa plástica y su cabello recién alisado. No daba señales de saber que yo había descubierto su secreto, pero su normalidad solo aumentaba mi indignación. ¿Cómo podía fingir con tanta tranquilidad? ¿Cómo podía dormir, comer, salir, mientras sabía perfectamente que había profanado mi identidad digital con tal nivel de impunidad? Fue entonces cuando comprendí que ella no solo lo había hecho por dinero. Había algo más profundo, más enfermo, una especie de necesidad de control, de apropiación, de superioridad. Me usó no solo como carnada para su ambición sino como trofeo silencioso de su poder sobre mí. Decidí no enfrentarla inmediatamente. Tenía que prepararme. No emocionalmente, porque emocionalmente ya estaba rota, sino legal y estratégicamente. Tomé capturas de pantalla de todo,
de los correos, de las publicaciones, de los mensajes privados enviados desde la cuenta que usaba mi imagen, de los comentarios de los suscriptores que hacían referencia directa a cosas de mi vida que ella filtraba para hacer el contenido más auténtico. Incluso encontré una sección de preguntas y respuestas en la que fingía ser yo, respondiendo con anécdotas modificadas de mi adolescencia, con detalles íntimos de mi familia, mi infancia. Hasta cosas que le había confesado llorando en noches de vino y catarsis. Cada una de esas respuestas era una puñalada, una disección meticulosa de mis vulnerabilidades puestas en bandeja para la satisfacción ajena. Cuando creí tener suficiente documentación para probar que era yo la víctima y que el contenido se había creado sin mi consentimiento, la cité. Le escribí por Telegram, porque sospechaba que WhatsApp ya no era seguro, que probablemente ella podía interceptar mis mensajes y había accedido a mis archivos personales antes. Le dije que necesitaba verla con urgencia, que era algo importante, que no podía esperar. Fingí desesperación, no rabia. Y ella cayó de inmediato. Me contestó en segundos, como si una parte de ella supiera que ya había sido descubierta y quisiera adelantarse al golpe. Aceptó encontrarse conmigo en nuestra cafetería habitual, como si de alguna manera pudiera disfrazar su traición con la rutina. La escena fue absurda. Llegó con sus lentes oscuros, su aire de falsa sofisticación, un abrigo beige y su celular en la mano como quien no suelta jamás su fuente de poder. Sonrió al verme, se inclinó para darme un beso en la mejilla, como si aún fuéramos las mismas que compartían secretos en la madrugada, y se sentó sin perder la compostura. Yo, en cambio, me sentía al borde del vómito. Respiré hondo. Saqué el celular. Le mostré la primera imagen. Ella no reaccionó. Ni se inmutó. Me miró a los ojos y, como si ya tuviera el guión memorizado, dijo, te juro que solo era un experimento. Un experimento. Como si yo fuera una variable más en su laboratorio de ambición. Me explicó, con un tono que intentaba parecer honesto, que todo había comenzado de forma inofensiva. Que un día se le ocurrió probar si una cuenta con una cara bonita podía atraer seguidores, y que como yo no usaba mis redes, pensó que no me importaría. Que lo hizo como un test de marketing, que después las cosas se salieron de control, que cuando empezó a recibir ingresos ya no supo cómo detenerse. Que iba a decírmelo. Que estaba esperando el momento adecuado. Y que en todo caso, su intención era compartir las ganancias conmigo en cuanto pudiera formalizar todo. Recuerdo que mis manos temblaban mientras le escuchaba. Lo que me dolía no era solo la magnitud de su mentira, sino la forma tan descarada en que intentaba reducirlo todo a un malentendido, a un juego de cifras y seguidores. La confronté sin levantar la voz, porque en ese momento no quería que nadie nos escuchara. Le dije que sabía que había abierto cuentas bancarias con datos míos. Que había transferido dinero usando pasarelas digitales a las que solo ella tenía acceso. Que tenía copias de los documentos que ella falsificó para poder cobrar como si fuera yo. Que sabía que había contratado freelances para hacer los montajes de video, y que incluso había utilizado ahí para generar contenido explícito que replicaba mis gestos, mis expresiones, mi forma de hablar. Le dije que no era una víctima de su propio experimento, sino una verdugo con cara de ángel. Ella me miró en silencio. Su rostro, por primera vez en años, me pareció irreconocible. Finalmente bajó la mirada y dijo con una voz apenas audible que no pensaba que me iba a afectar tanto, que no imaginó que yo me enteraría así. Esa frase fue la sentencia. Porque no era arrepentimiento. Era pánico. No por lo que hizo, sino porque lo había descubierto. Esa fue la última vez que la vi cara a cara. Me levanté sin responder. No hice ningún escándalo. No lloré. No grité. Me fui. Pero en mi interior, algo se encendió como una mecha corta. Porque entendí que no bastaba con exponerla. Lo que necesitaba era algo más que justicia. Necesitaba verla perder cada una de las cosas que había conseguido con mi identidad. Verla sin dinero, sin reputación, sin seguidores, sin credibilidad. Quería que el pedestal que construyó usando mi rostro se desplomara sobre ella misma. Y eso fue lo que empecé a planear esa misma noche. Actualización 2. La aparente calma que experimenté tras nuestro último encuentro no duró más que un par de días. Pensé,
ingenuamente, que con su reacción evasiva y la evidencia que había reunido, todo se desarrollaría con lógica, que el peso de los hechos aplastaría cualquier intento de negación. Que bastaría con mostrar la verdad para que ella quedara expuesta como lo que realmente era. Pero pronto entendí, con una claridad dolorosa, que las cosas no funcionan así cuando quien te ha traicionado sabe moverse en las sombras con una sonrisa en la cara y un teléfono en la mano. Renata no se acobardó. No retrocedió. No se escondió. Al contrario, contraatacó. Y lo hizo del modo más vil, usando las redes sociales como escudo y el sentimentalismo barato como lanza. Un par de días después de aquel encuentro, comenzó a circular una publicación suya en la que hablaba de una ex amiga que, según sus palabras, no podía soportar verla triunfar y que por eso había iniciado una campaña de odio digital en su contra. Decía que esa amiga, refiriéndose claramente a mí sin nombrarme, la había acosado, amenazado, difamado y que ahora intentaba hundir su reputación con mentiras porque no superaba que el mundo la prefiriera a ella. En el mismo texto, apelaba a la sororidad, a la salud mental, al discurso de las mujeres que se empoderan a través de sus cuerpos y no se avergüenzan de monetizar su contenido. Alegaba que todas las acusaciones eran producto de una envidia disfrazada de moralismo. Cerraba con una frase calculadamente ambigua que rezaba: no me voy a disculpar por ser libre. Si eso te duele, mírate tú. Las reacciones no tardaron. Influencers menores, chicas de su círculo, viejos conocidos de la universidad y decenas de seguidores replicaron su versión con entusiasmo casi robótico. Algunos se dedicaron a compartir su mensaje con hashtags de apoyo, mientras otros, los más fanáticos, comenzaron a buscar quién era la amiga tóxica de la que hablaba. No fue difícil encontrarme. Bastaba con escarbar un poco en su lista de amistades, ver nuestras fotos antiguas, leer los comentarios y deducirlo. En menos de 48 horas, mi bandeja de mensajes directos en Instagram se llenó de insultos, acusaciones y hasta amenazas veladas. Me llamaron represora, hipócrita, mojigata, envidiosa, fracasada. Algunos me enviaban capturas de pantalla de mis propias fotos, editadas, usadas por ella, preguntando con ironía si me daba vergüenza haber sido descubierta. Otros se burlaban abiertamente, asegurando que debería agradecer que alguien me volviera relevante. Aquel ataque digital, inesperado y despiadado, me dejó emocionalmente mutilada. Mis padres, que poco entienden de redes sociales y mucho menos de la toxicidad que allí circula, comenzaron a llamarme todos los días con voz nerviosa, preguntándome si era verdad lo que circulaba. Si yo tenía una cuenta oculta, si necesitaba ayuda. Mi jefe, que había sido siempre cordial conmigo pero también rígido con la imagen del bufete, me llamó a su oficina sin previo aviso. Dijo que le había llegado una información preocupante y me mostró en su computadora una recopilación de comentarios donde aparecía mi nombre vinculado a una cuenta de contenido explícito. No importaba que la cuenta no tuviera mi nombre real completo. No importaba que nunca se probara que yo era quien publicaba allí. Bastaba con la duda. Bastaba con el murmullo. Me dijo que mientras aclarábamos la situación debía ausentarme sin goce de sueldo por un tiempo. No lo dijo con crueldad, pero sí con una distancia incómoda, como si me viera con otros ojos. Como si la mujer que conocía hubiese sido sustituida por una versión sucia y peligrosa. Salí de esa oficina sin decir una palabra. Con el rostro ardiendo de humillación. Con la certeza de que la única manera de salvarme no era explicar la verdad, sino destruir la mentira desde su raíz. Pero no podía hacerlo en público. No podía arriesgarme a que más imágenes se viralizaran. No podía iniciar una guerra en redes sociales donde el ruido importa más que la evidencia. Debía ir por otro camino. Más frío. Más lento. Más certero. Por eso comencé a moverme en silencio, como quien prepara una operación quirúrgica con precisión milimétrica. Contraté a un abogado especializado en delitos informáticos, un hombre reservado y metódico, que apenas escuchó mi historia me pidió acceso a todos mis dispositivos, a mis correos, a mis carpetas de respaldo. Dijo que necesitábamos probar no solo que las imágenes me pertenecían, sino que habían sido extraídas sin mi consentimiento, que habían sido editadas, manipuladas, distribuidas y monetizadas a través de plataformas vinculadas a cuentas que no me pertenecían pero usaban mi identidad.
Durante días me dediqué a colaborar con él como si se tratara de una investigación criminal. Y en efecto, lo era. Me sentía parte de una causa que me superaba. Porque entendí que no se trataba solo de mí. Que Renata había violado un límite que, si quedaba impune, podía repetirse con cualquier otra mujer, en cualquier otro contexto. En medio de ese proceso, descubrimos algo aún más perturbador. El número de teléfono vinculado a la cuenta de OnlyFans tenía una segunda línea, una línea virtual, registrada bajo un nombre falso. Pero el número alterno estaba conectado con el mismo dispositivo que ella usaba para sus redes personales. Esa coincidencia, aparentemente técnica, era en realidad una bomba, demostraba que ambos perfiles se manejaban desde el mismo celular, con apenas minutos de diferencia entre una publicación y otra. Además, el rastro digital de los pagos mostraba transferencias periódicas a una cuenta en PayPal abierta con mi correo antiguo, una dirección que yo había cerrado años atrás y que ella, por alguna razón, había recuperado. El dinero luego era derivado a su cuenta bancaria, la real, la que usaba para pagar el alquiler, los cafés, sus tratamientos de belleza. Ese descubrimiento fue crucial. Ya no se trataba solo de ética o de humillación pública. Era fraude. Robo de identidad. Uso indebido de imagen. Apropiación ilegal de ingresos. Con toda esa documentación, mi abogado me sugirió no ir de inmediato a la fiscalía. En lugar de eso, me propuso preparar un dossier completo y presentarlo primero ante la plataforma misma, con el objetivo de congelar la cuenta, paralizar los pagos y activar las cláusulas de protección por suplantación. Si eso funcionaba, ella perdería el control de su imperio de mentiras sin siquiera saber de dónde vino el golpe. Era una estrategia perfecta, cortarle el oxígeno antes de que pueda defenderse. Pero yo no quería solo eso. No me bastaba con verla perder dinero. Quería que su nombre quedara manchado para siempre. Quería que aquellos mismos seguidores que la alababan como una mujer empoderada entendieran que su contenido estaba construido sobre la violación digital de otra mujer. Quería que sus colaboraciones se rompieran, que las marcas que la contrataban la abandonaran, que cada contacto suyo dudara de su integridad. Quería que supiera lo que es vivir bajo sospecha, bajo escrutinio, bajo el veneno lento de una reputación que se derrumba sin que nadie venga a defenderte. Porque si ella pensó que podía convertir mi rostro en su marca personal, entonces yo iba a convertir su nombre en sinónimo de engaño. Así comenzó el verdadero juego. Y yo ya no tenía miedo. Tenía rabia. Y tenía pruebas. Actualización 3. Cuando comprendí que pelear esta batalla en el mismo campo donde ella había construido su imperio, el de las redes sociales, las apariencias manipuladas y los discursos vacíos camuflados de empoderamiento. Sería un suicidio emocional y estratégico, decidí replegarme. No como quien se rinde, sino como quien prepara una emboscada. El ruido mediático, los insultos, los mensajes envenenados habían disminuido apenas un poco, lo suficiente como para permitirme respirar con la nariz fuera del agua. Pero no era alivio. Era el silencio antes del derrumbe. Me concentré, durante ese mes entero, en afilar cada una de las herramientas legales, digitales y personales que me permitieran destrozar no solo la fachada que Renata había construido, sino su estructura entera. Hasta que no quedara piedra sobre piedra. Mientras la plataforma analizaba el dossier que les enviamos, un documento de más de 120 páginas, con cronología detallada, peritaje digital, capturas, trazabilidad de cuentas y registros de transferencias. Yo trabajaba desde casa. No solo en la estrategia legal. También en el rastreo de cada colaborador, cada creador de contenido, cada técnico o editor que hubiese trabajado con ella en la creación de esa imagen falsa de chica auténtica y misteriosa. Comencé a contactar a varios freelances desde cuentas falsas, usando pretextos variados, que quería contratar servicios similares, que me interesaba crear un perfil con contenido personalizado, que necesitaba asesoría. La mayoría no respondió. Pero algunos sí. Uno de ellos, en particular, me ofreció una pieza clave sin siquiera sospecharlo. Me confirmó que había trabajado con una tal Renata editando videos en los que debía insertar la cara de una chica en tomas grabadas con modelos anónimas. Me envió incluso una muestra de su trabajo, con marca de agua. Al ver ese archivo, supe que la venganza no solo era posible. Era inevitable.
El video, aunque breve, era devastador. Utilizaba un fragmento de una escena erótica genérica, pero mi rostro, manipulado con precisión inquietante, estaba sobrepuesto con una naturalidad escalofriante. No era una simple superposición. Era una simulación completa. Respiración, parpadeo, pequeños gestos que yo reconocía como míos. Era como ver una versión digital de mí misma en una situación que jamás consentí, jamás imaginé, jamás habría permitido. Lo guardé de inmediato y lo envié al abogado. Su respuesta fue corta, seca, como quien sabe que está a punto de tener en las manos un misil jurídico. Esto cambia todo. Vamos a aniquilarla. Pero no bastaba con que un abogado y yo supiéramos la verdad. Necesitaba respaldo social, no para obtener compasión, eso ya no me interesaba, sino para ampliar la grieta bajo sus pies. Empecé a buscar discretamente a otras mujeres. Antiguas conocidas. Amigas de ella. Compañeras de universidad. Usé perfiles falsos, identidades cuidadosamente construidas, conversaciones que parecían casuales. Y fue entonces cuando encontré a Lucía. Una mujer que, como yo, había confiado en Renata durante años. Me confesó que, en un pasado no tan lejano, le había prestado dinero cuando Renata decía estar pasando por una crisis existencial, que luego le pidió fotos para un proyecto artístico, fotos íntimas, pero supuestamente protegidas, y que más tarde comenzó a recibir mensajes extraños de cuentas desconocidas que describían con precisión partes de su cuerpo que jamás había mostrado en Internet. Lucía estaba quebrada emocionalmente. Jamás había conectado los puntos. Nunca imaginó que Renata fuese capaz de vender imágenes ajenas. Yo le mostré mi caso. Le mostré las pruebas. Lloró. Luego gritó. Luego me pidió que no la dejara sola en esto. Entonces apareció otra más, Camila. Una excompañera de un curso de fotografía que me escribió tras haber notado actividad sospechosa en una cuenta que alguna vez compartió con Renata para un trabajo de retratos. Me dijo que había encontrado sus fotos circulando en sitios que no reconocía, editadas, estilizadas, sexualizadas. Ella también sospechaba. Y cuando le mencioné mi nombre, respondió con un simple, sabía que algo estaba mal. Siempre supe que no era solo a mí. En ese momento supe que no estaba sola. Que la historia que yo había creído única y personal era en realidad una parte más de un patrón. Renata no solo había usurpado mi rostro y mi intimidad. Lo había hecho antes. Lo había hecho con otras. Y probablemente lo habría seguido haciendo si nadie se atrevía a detenerla. Decidí entonces que esto ya no se trataba de restaurar mi reputación. Se trataba de ajustar cuentas en nombre de todas las que ella había pisoteado mientras se maquillaba como feminista. Juntas armamos un archivo compartido con testimonios, pruebas, fechas, comparaciones de imágenes. Coordinamos versiones, contrastamos información. Nos asesoramos con un segundo abogado, una mujer experta en derechos de imagen y violencia digital. Ella fue clara desde el principio, esto no es solo un caso civil. Aquí hay delitos penales en juego. Si quieren ir hasta el final, podemos hacerlo. Pero debe ser quirúrgico. Acordamos no mover nada públicamente aún. Necesitábamos algo más grande. Algo que no solo provocara una reacción en sus seguidores, sino que la borrara del mapa. Y lo encontramos en un contacto que Lucía tenía en una revista digital seria, de investigación, conocida por sus reportajes sobre temas de justicia y género. El periodista que nos atendió, un hombre joven, meticuloso y con una mirada aguda, quedó impactado con el material. Dijo que jamás había visto un caso de suplantación y manipulación digital tan grave, tan sofisticado, tan repugnante en su crueldad metódica. Acordamos darle acceso a todo, bajo condición de anonimato inicial. Él prepararía un reportaje extenso, con contexto, análisis forense, testimonios cruzados y peritaje legal. Nos pidió 2 semanas. Nosotras accedimos. Porque sabíamos que 2 semanas de espera eran nada frente a la magnitud de lo que estaba por venir. Mientras tanto, la plataforma respondió. El perfil fue suspendido de forma provisional, pero eso bastó para que Renata comenzara a agitarse. Su actividad en redes cambió de tono. De pronto,
Sus publicaciones pasaron del empoderamiento pasivo-agresivo a frases crípticas sobre traiciones, gente que te apuñala por la espalda y enemigas disfrazadas de hermanas. Algunas personas comenzaron a sospechar. Sus números bajaron. Su engagement cayó. Algunas marcas empezaron a eliminar colaboraciones previas. Ella aún no entendía por qué. No sabía de dónde venía el golpe. Y eso era lo más delicioso de todo. Porque no hay nada más eficaz que el miedo sin rostro, la amenaza que no puedes identificar, el castigo que llega sin aviso. Y yo estaba detrás de todo. Sin mover un dedo públicamente. Sin decir una sola palabra. Sin escribir un solo tuit. Pero con cada nuevo movimiento, sentía que la venganza tomaba forma. Silenciosa. Legal. Implacable. Justa. Actualización 4. El día que se publicó el reportaje, el aire en mi apartamento se sentía distinto. No era alivio, ni ansiedad, ni siquiera orgullo. Era una quietud densa, como la de un campo minado justo antes de que alguien dé el primer paso. Durante semanas había esperado este momento, observando cómo todo se iba alineando, cómo el algoritmo lentamente dejaba de favorecerla. Como sus patrocinadores comenzaban a borrarla de sus colaboraciones sin aviso previo, como sus seguidores más leales pasaban del entusiasmo a una defensa cada vez más forzada, más vacía. Todo eso era solo el preludio. Porque lo que se avecinaba no era una simple cancelación. Era la demolición completa de una identidad construida sobre la base de mi humillación y la de otras. El artículo no fue un simple reportaje. Fue una exposición quirúrgica de una red de manipulación digital, suplantación de identidad, fraude económico y explotación no consensuada de la imagen femenina. El periodista, con un trabajo de investigación tan riguroso como devastador, narró la historia como si fuera una autopsia emocional y tecnológica. Presentó primero el contexto general, como el auge de plataformas de contenido para adultos había creado un terreno fértil para los delitos de suplantación. Como muchas mujeres eran víctimas de apropiación digital sin siquiera saberlo. Luego, con seudónimos para protegernos, desmenuzó nuestro caso, pieza por pieza, los archivos, las capturas, los movimientos financieros, los testimonios de los técnicos que ella contrató. Las pruebas del uso de inteligencia artificial para manipular nuestros rostros en contenido explícito, los contratos falsificados, las cuentas bancarias abiertas con correos reciclados. Pero hubo algo que elevó el impacto de todo esto a niveles insospechados. En una sección final, titulada El rostro sin consentimiento, incluyó un video anonimizado. Una simulación comparativa en la que se mostraba cómo el software que Renata había utilizado podía generar movimientos faciales idénticos a los míos. Yo no autoricé que se usara directamente mi imagen, pero acepté que se mostrara la técnica, con reconstrucciones simuladas. Fue suficiente para que la gente entendiera la magnitud del crimen. Ya no se trataba de fotos robadas. Era una invasión del yo, una recreación sintética de la intimidad más brutal, sin que la víctima supiera que su imagen era explotada, vendida, monetizada para el consumo ajeno. La reacción fue inmediata. Las redes colapsaron. La historia se volvió viral en cuestión de horas. El nombre real de Renata, que hasta ese momento había estado oculto, salió a la luz cuando un usuario anónimo, del cual sospecho que era uno de los freelancers molestos por los impagos, filtró una copia de los contratos que ella firmaba con seudónimos, adjuntando su documento de identidad real. En minutos, todos sus perfiles fueron invadidos por comentarios de repudio. Lo que antes eran halagos se convirtió en acusaciones, insultos, amenazas, pedidos de explicación. Algunos de sus seguidores se retractaron públicamente. Otros comenzaron a compartir sus propias sospechas. Incluso apareció una chica más, que hasta entonces no se había atrevido a hablar, contando cómo Renata había usado su imagen para simular una supuesta colaboradora latina en un perfil paralelo. Ella intentó defenderse, claro. Subió un video, con voz quebrada y mirada al piso, diciendo que todo era un ataque, que estaba siendo víctima de una cacería de brujas, que había confiado en personas equivocadas y que todo era un malentendido legal. Dijo también, y aquí fue donde su discurso cayó como una máscara rota, que el contenido era ficcional y basado en inspiración artística. Que las chicas involucradas sabían lo que hacían.
que nunca forzó a nadie. Que todo estaba documentado por si se requería comprobarlo. Esa última parte fue el clavo en su ataúd. Porque al afirmar que había consentimiento, implicaba que había registro, documentos, acuerdos firmados. Y en ese momento fue cuando decidí soltar el siguiente golpe. Enviamos, de manera coordinada, una notificación formal de parte de las 3 afectadas que aparecíamos en el reportaje, negando rotundamente cualquier participación y exigiendo una retractación inmediata. No hubo retractación. Solo silencio. El mismo silencio que ahora la ahogaba a ella. Ese mismo día, varias marcas anunciaron públicamente la cancelación de sus contratos. Otras borraron sin aviso todas sus colaboraciones pasadas, incluso desarchivando comunicados para dejar claro que no avalaban conductas contrarias a sus valores éticos. La plataforma donde ella había operado el perfil suspendido emitió un comunicado genérico. Pero confirmaron que su cuenta había sido clausurada definitivamente por infracciones graves a las políticas de autenticidad e identidad digital. Los pagos pendientes quedaron congelados. Los fondos en revisión pasaron a estar bajo investigación legal. Todo el flujo de ingresos desapareció en cuestión de horas. Y ella, que durante meses había jugado a ser empresaria del cuerpo ajeno, quedó de pronto como lo que siempre fue, una ladrona disfrazada de influencer. No terminé ahí. Usé los contactos del abogado para filtrar otra pieza de información clave, una lista parcial de los suscriptores que habían pagado contenido generado con imágenes robadas. Algunos eran figuras públicas. Otros, profesionales con esposas e hijos. No publiqué sus nombres directamente. No me rebajé a esa miseria. Pero sí me aseguré de que las autoridades tuvieran acceso a la información, y también de que algunos fragmentos llegaran a periodistas especializados en ética digital. En pocos días, hubo un segundo escándalo, los consumidores también quedaron expuestos. La historia ya no era solo la de una mujer que robaba identidades, sino también la de un sistema que consumía esas identidades sin preguntarse si eran reales. Renata desapareció de redes durante casi una semana. Cuando reapareció, lo hizo con una publicación patética, una imagen en blanco y negro, con una cita sobre renacer desde las cenizas. Pero ya era tarde. Su nombre circulaba en grupos legales, en foros de denuncias, en listas negras de contratación de agencias de publicidad. Varios medios locales retomaron la historia. Y cuando intentó, como última jugada, alegar que estaba siendo difamada, fue entonces cuando activé el recurso final, un proceso legal por suplantación de identidad agravada, falsificación de documentos y uso indebido de imagen con fines de lucro. Ahora ya no hablábamos de rumores. Hablábamos de delitos con consecuencias penales. Y esa era la parte que más me gustaba. Porque mientras ella jugaba a ser víctima pública, yo la había llevado hasta la orilla del abismo con pasos meticulosos, sin estridencias, sin exabruptos. Le había quitado sus armas, su público, su dinero, su escudo digital. La había expuesto no solo como farsante, sino como delincuente. Y todo sin levantar la voz. Todo sin escribir una sola palabra con mi nombre real. Porque, al final, esa era la lección que quería dejarle grabada a fuego. Si ella construyó su imperio usando mi rostro, yo iba a destruirlo con mi silencio. Actualización final. Cuando empecé esta historia, jamás imaginé que el desenlace me enfrentaría a la mujer que una vez llamé hermana, no en un intercambio de gritos ni en una batalla pública, sino en un escenario infinitamente más cruel. Uno en el que ella me suplicaría ayuda y yo tendría el poder absoluto de decidir qué hacer con su caída. Y lo decidí. No desde la rabia explosiva de los primeros días, ni desde el dolor desgarrador que me dejó paralizada tras descubrir su traición, sino desde una nueva posición que construía pulso. Una donde cada palabra que pronunciaba pesaba más que cualquier discurso digital. Una donde mi silencio se había vuelto su condena y mi memoria, la prueba más contundente de que jamás debió tocar mi dignidad con las manos sucias de su ambición. Tras el escándalo mediático, Renata desapareció por completo. Las marcas se esfumaron. Las colaboraciones murieron. Sus redes quedaron vacías, como una vitrina rota tras el saqueo. Nadie quería asociarse con ella. Ni siquiera sus amigas más cercanas salieron a defenderla. Algunas, de hecho, empezaron a contar pequeñas historias de incomodidades pasadas,
distanciándose sutilmente como si siempre hubieran sabido quién era en realidad. La dejaron sola. Como a una bomba ya explotada. Los freelances que contrató la denunciaron por impago. La plataforma que usó para publicar mis imágenes la vetó de por vida. Los abogados comenzaron a recibir citaciones de múltiples frentes. Mi proceso legal se convirtió en la principal amenaza, pero no fue la única. Camila y Lucía también iniciaron sus propias denuncias. El cerco se cerró rápido. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Una mañana cualquiera, mientras tomaba café en mi escritorio improvisado en casa, porque todavía seguía suspendida de mi trabajo, a la espera de que el comité interno finalizara su revisión, recibí una llamada desde un número desconocido. Dudé en contestar. Pero lo hice. Y era ella. Renata. No con la voz firme y altanera con la que me había dicho que todo era un experimento. No con la arrogancia revestida de sororidad fingida con la que solía hablarme cuando aún creía que tenía el control. Era otra voz. Más baja. Trémula. Casi infantil. Dijo mi nombre y luego guardó silencio durante 5 segundos eternos. Después sus palabras llegaron todas atropelladas, en un hilo que oscilaba entre el llanto y la súplica. Dijo que no podía más, que su vida se había vuelto un infierno, que estaba recibiendo amenazas. Que la habían echado de su departamento por no pagar, que tenía miedo de ir a la cárcel, que necesitaba ayuda, que solo yo podía detener todo eso. Se refería, por supuesto, a la denuncia penal. Sabía que el caso avanzaba rápido. Que los peritajes eran irrefutables. Que los fiscales ya tenían la evidencia de que había montado un negocio basado en la apropiación de identidades ajenas. Y que en mi caso específico había utilizado documentación falsificada y generado contenido explícito manipulado con herramientas ilegales. Su abogado, uno de los pocos que aún no la había abandonado, le había dejado claro que sin una conciliación, iría a juicio. Y si el juicio salía mal, lo más probable era una condena de entre 4 y 7 años, además de una multa millonaria. Y por eso me llamaba. No por arrepentimiento. No por vergüenza. Sino por desesperación. Porque solo entonces comprendió que ya no tenía escapatoria. Que la mujer que había usado como trampolín para su fama ahora tenía en sus manos la llave de su celda. Me dijo, con voz ahogada, que sabía que me había hecho daño, pero que todo se salió de control, que si pudiera volver atrás, jamás habría hecho algo así, que solo quería una oportunidad más. Que no soportaba que la trataran como una criminal, que ella no era así. Me suplicó que le permitiera llegar a un acuerdo. Que retirara la denuncia penal. Que todo se podía resolver con un trato justo entre nosotras. Como si eso aún significara algo. Recuerdo que en ese momento no sentí odio. Ni asco. Ni furia. Sentí una lucidez absoluta. Una claridad tan limpia como una hoja en blanco. Y le respondí, sin alzar la voz, con la misma frialdad con la que ella alguna vez planeó mi destrucción. Le dije que no pensaba retirar nada. Que había cruzado demasiadas líneas. Que su caída no era producto de una campaña de odio, sino la consecuencia exacta de sus actos. Que si de verdad quería resolver algo, tendría que enfrentarlo todo de frente, las denuncias, los fiscales, los tribunales, las otras víctimas. Y que si lo que quería era perdón, lo buscara en otro lado, porque yo no era una estación de redención para quienes escupieron mi dignidad y luego pidieron pañuelos. Ella guardó silencio. Por unos segundos creí que había colgado. Pero no. Su voz volvió, temblorosa, casi inaudible, para decirme que me necesitaba. Esa fue la frase que me congeló. Porque era la misma que había dicho años atrás, cuando lloraba en el sofá de mi apartamento porque no tenía a nadie más. La misma que usó para entrar a mi casa, a mis carpetas, a mis conversaciones privadas. La misma que convirtió en contraseña emocional para manipularme. Y esta vez no surtió efecto. Porque entendí que nunca me necesitó. Solo necesitó mi imagen. Mi silencio. Mi debilidad. Colgué. No hubo más. Ni palabras finales, ni amenazas, ni nuevas súplicas. Solo un clic seco, definitivo. Después de eso,
Contacté al abogado para confirmar que seguiríamos hasta el final. Y así lo hicimos. Presentamos los documentos finales. Nos reunimos con los fiscales. Activamos los recursos legales con el respaldo de las otras 2 víctimas. La justicia siguió su curso. No sé si irá presa. Aún está en manos del sistema. Pero ya perdió todo lo que la sostenía: credibilidad, dinero, redes, contratos, respeto. Todo se vino abajo como una fachada podrida tras el primer golpe real. Meses después, cuando mi caso fue cerrado y el bufete me reintegró, fui recibida con cautela, pero también con una curiosa mezcla de respeto y reserva. Algunos sabían. Otros intuían. Yo no expliqué nada. No hacía falta. Mi historia ya no era un escándalo. Era un precedente. Y lo más importante, ya no me sentía víctima. Me sentía arquitecta de una justicia que construí ladrillo por ladrillo, sola, mientras todos me miraban con duda. Hoy puedo decir que no gané solo una batalla legal. Gané mi autonomía. Reconstruí mi imagen desde las cenizas que ella dejó cuando intentó apropiarse de todo lo que yo era. Y lo hice sin perderme en la histeria de las redes, sin rogar apoyo público, sin convertirme en un personaje más de su teatro digital. Elegí el camino más difícil, el del silencio cruel, preciso, planificado. Y funcionó. Porque si algo aprendí de todo esto, es que la verdad no necesita gritar cuando sabe exactamente dónde golpear. Y yo golpeé donde más dolía, en la máscara. En el personaje. En la mentira que tanto cuidó. Y la hice trizas.